mi nombre es Juliana Uribe Villegas, yo soy directora ejecutiva de Movilizatorio. Somos una organización que trabaja en toda Latinoamérica en temas de movilización ciudadana e innovación social. Hoy estamos aquí con la invitación especial de Asuntos del Sur para hablar un poco de lo que ha pasado en términos de movilización ciudadana durante la pandemia. Yo quisiera resaltar como dos grandes momentos que hemos vivido específicamente en Colombia. El primero fue el momento cuando empezó la pandemia y tuvimos una cuarentena estricta por varios meses, y ese momento fue un momento muy especial en términos de movilización, porque al estar todos, digamos que, sufriendo el mismo miedo y la misma angustia del coronavirus, que no sabíamos cómo nos iba a afectar, estando todos en las casas, encerrados, parte de lo que empezamos a ver es un movimiento muy grande en términos de solidaridad para ayudar a las demás personas. Este movimiento vino muy activo desde la sociedad civil, desde las fundaciones empresariales, desde las organizaciones internacionales, desde las pequeñas organizaciones de base, desde la iglesia, y lo que fue una movilización masiva donde tanto a nivel regional como a nivel nacional, por ejemplo, con la iniciativa de Colombia Cuida Colombia, hubo muchísima participación por parte de la gente. De hecho, hay un gran momento, digamos, que recordamos con mucho positivismo, que fue el 1 de mayo, durante el concierto que se hizo de Colombia Cuida Colombia, donde más de 80 medios de comunicación donaron sus espacios para poder promover un concierto donde participaron muchísimos artistas, pero también deportistas colombianos, y se hizo realmente una campaña de donación muy grande, que contó con la participación directamente de la ciudadanía, pero también con empresas privadas. Este tipo de movilización también pasó a nivel de Medellín, a nivel de Bogotá, a nivel de Cali, y muchísima gente de verdad ayudó. ¿Qué podemos aprender de eso? Yo creo que fue un momento en el que estábamos enfrentando como humanidad un reto sin precedentes, y nos organizamos y nos unimos de una manera también sin precedentes. Entonces creo que quedó como una lección muy positiva, que cuando nos enfrentamos a grandes retos y nos une realmente como el propósito de resolver esos retos, logramos organizarnos incluso de formas muy orgánicas, incluso sin, digamos, estructuras de gobernanza muy rígidas, para lograr un objetivo común. Esa es pues como una primera parte, digamos, de lo que ha pasado en Colombia en términos de movilización ciudadana. Y hay un segundo momento que es interesante porque viene exactamente un año después de lo que les estamos contando, y es el estallido social en Colombia. Es un estallido que desde hace más o menos 7, 8 semanas, fin de abril, hemos empezado a vivir. Ha sido un estallido, digamos, que inició con un llamado por parte, digamos, de las centrales obreras, de los grupos, digamos, tradicionalmente más organizados, como algunos grupos de trabajadores, otros grupos de estudiantes, otros grupos también de comunidades indígenas, digamos que un llamado a un paro nacional, un paro en un momento donde se está viviendo una crisis muy profunda económica, justamente producto también de la pandemia, un paro en un momento donde además continuamos en un pico de pandemia muy profundo. Ayer, digamos, en Colombia tuvimos más de 700 muertes, ha sido el momento donde hemos tenido mayores fallecimientos desde que empezó la pandemia. Y lo más interesante es que, a pesar de estar con ese pico tan complejo, digamos que la gente sí sintió la necesidad de expresarse masivamente en las calles, pues por diferentes motivos, pero los principales motivos han sido muchos jóvenes y muchísimas mujeres que están pidiendo, pues primero, oportunidades de estudio, segundo, oportunidades laborales, porque la pobreza ha aumentado y hemos retrocedido muchísimos años, digamos, de lo avanzado, y lamentablemente durante este estallido social pues se han presentado violaciones de derechos humanos bastante graves en diferentes lugares,
y ese tema se ha vuelto también como un eje central entonces de reclamo de las personas. ¿Qué podemos como aprender de eso? Pues lo primero es que ha sido muy interesante ver que independientemente de lo que la pandemia ha traído en términos o de restricciones tan estrictas como tener todos que estar en la casa por varios meses, hasta la misma amenaza, digamos, a la salud, no han detenido la movilización. Yo creo que ese es un tema muy importante y que nos enseña muchas cosas, porque quiere decir que realmente ya tenemos una ciudadanía tan activa que incluso estando desde la casa encerrada o estando ante una amenaza, digamos, de salud pública, las personas igual consideran que es muy importante participar de estos espacios y usar estos espacios para generar un impacto específico. Lo segundo es que muchas de estas movilizaciones han sido movilizaciones orgánicas, movilizaciones que no se esperaban y movilizaciones que no han tenido unas estructuras, digamos, organizacionales muy fuertes. En el caso, digamos, del paro, aunque sí hay un comité del paro que moviliza, digamos, a ciertos sectores, hay muchísimas personas que salieron a movilizarse por fuera del comité del paro y hay muchísimos puntos muy importantes donde hay jóvenes concentrados que no responden directamente a una estructura que venga sobre el comité del paro. Entonces, esas son dos de las lecciones muy importantes. Y la tercera es que la gente sí sigue entendiendo que este poder colectivo, este poder de movilización es el que puede generar cambios en la sociedad, ya sea cambios específicos para atender una emergencia humanitaria, como en el caso en donde se estructuró tan rápido esa respuesta de Colombia Cuida Colombia para poder salir a responder con esquemas de apoyo a alimentación, donde se unieron muchísimas organizaciones que nos complementábamos unas a otras haciendo digamos que tareas totalmente distintas, incluso sin conocernos encontramos la complementariedad, dentro de eso empezamos a trabajar. Y en el caso del paro es la situación de, bueno, a pesar de este pico de salud, a pesar de esta crisis económica, la protesta, la participación ciudadana son los mecanismos que encuentra la gente como un instrumento realmente para buscar un cambio particular. Yo cerraría diciendo pues que aquí el mensaje grande o la pregunta grande es cómo los gobiernos, tanto a nivel local como a nivel nacional, están recibiendo, digamos, pues toda esa energía de las personas que se movilizan. Yo creo que necesitamos como entender que la democracia está cambiando, entender que la manera en la que operamos entre ciudadanía y gobierno está cambiando, y yo invitaría a hacer una reflexión muy profunda sobre cuáles son los esquemas permanentes de participación que debemos tener abiertos, cuáles son esos canales también de comunicación entre ciudadanía y sociedad civil y entre los gobiernos que necesitamos tener abiertos y fortalecidos para poder recibir esta energía de la participación y más bien integrarla dentro de la gobernanza. Muchas gracias.